Ahora, ¿qué explicación, digo, vos le estás encontrando una explicación de carácter, de comportamiento, casi cultural, digo, pero la pobreza no se explica también a partir de las estructuras injustas que la generan, que la reproducen? Sí, en realidad muchos argentinos te van a decir, yo digo negro de piel, no digo negro de piel, digo negro de alma, a mí no me importa lo que tengas, me importa cómo te comportes. Entonces lo que hay también ahora, muy de moda, es un rechazo hacia el villero, que no importa cuánta plata tenga, porque el villero es todo un conjunto de cuestiones y consumos culturales que se demuestran, que se exponen, digamos, y eso genera rechazo. Y no importa si es tan pobre o no, es un rechazo hacia ese sector. Y mucha gente es pobre, pero, entre comillas, humilde, y esa gente pobre cae bien. El pobre perfil bajo cae bien, el pobre que acepta su condición de pobre, el pobre que no se compra unas zapatillas más caras que las tuyas. Porque si se compra una zapatilla con un celular más caro que el tuyo, ahí es un negro de mierda. Entonces, hay pobres que gustan y pobres que no. Mirá vos, che, que no lo había pensado nunca. Digamos, el pobre de estampita, ponele que zafa. El pobre heroico, el pobre que sale en las noticias que camina 90 cuadras para llevar al hijo a la escuela. Ese pobre es muy querido, ese pobre es aceptado y alabado porque acepta que es pobre, porque no reclama, porque no le grita a nadie, porque no sale a cortar una calle. Entonces, como acepta que es pobre, como acepta las reglas, cae bien. Es interesante esto, porque también es, de alguna manera, el orgullo de aquel que dice, yo me voy a poner la misma ropa, me voy a poner la misma picha, el celular, lo que sea, y eso que genera irritación en otros, pero también es un orgullo, ¿no? Digo, es la forma de reivindicarse como ciudadano, como ciudadana también. Sí, aparte el tema de no aceptar o no tener por qué aceptar que porque soy pobre, porque mis ingresos son más bajos que los tuyos, tengo que vestirme de determinada manera, o tengo que usar unas zapatillas que sean muy sencillas, o una ropa que sea de determinada manera. Los gustos culturales, la capacidad de consumo, el acceso a la telefonía o el acceso a las tecnologías, es algo que nadie nos prohibió por ley a los pobres, y eso a muchos les molesta. Y les encantaría que solo tengamos un celular que pueda sonar cuando ellos nos llaman para pedirnos que laburemos por 2 mangos, que no podamos tener acceso a las redes sociales y subir una foto con nuestras paredes sin revocar y con nuestras chapas que se ven. Eso los desespera. Ahí tengo otra preguntita para hacer. Igual te digo que me deja pensando, me queda carburando. Me alegro. Pero no, hay algo en relación. Hay un personaje que apareció por la televisión, yo no lo tenía, la verdad que no lo conocía, que es el Dipi. El Dipi. Santiago Cafiero, y tiene un discurso medio antipolítico. Yo el otro día lo pesqué un rato, que creo que se agarró con Brancatelli, no sé si lo vi ahí o en una repetición, pero se erige como la voz de los que no tienen voz, o la voz de los marginales. ¿Qué opinas sobre ese tipo de personas que de golpe irrumpen en la tele, en el horario central, y postulan lo que postulan? Bueno, primero te confieso un secreto. Yo no lo escucho ni lo veo al Dipi en lo que es hablando de política, porque es igual a un exnovio mío, pero igual, o sea, perturbadoramente igual, todo, así el look villero, la cara, el corte, el tono, el mensaje antipolítico. Entonces te juro que no lo puedo ver. El pibe es igual a un novio que hice un montón y que me destruyó. Así que bueno, me confieso acá al aire. Más allá de eso, he leído todo lo que dice el Dipi, estoy al tanto. No hace falta empaparse mucho porque todos conocemos ese lugar. El lugar de los políticos son todo chorro, sí. La gente está cansada, al que roba hay que cortarle la mano y hay que dejar de dar planes porque el que te da plata te hace pobre, tengo entendido que dijo en la mesa de la señora Juana Viale, lo cual ya de por sí es bastante un mensaje en sí mismo. Y obviamente lo van a invitar de todos lados porque el Dipi pertenece a estos pobres que hablábamos al principio, que son pobres que le quedan cómodos a los ricos, ¿no? Un pobre que repite lo mismo que el rico, al rico le queda comodísimo.
al rico no le genera ninguna molestia. Por eso el DIPI estuvo invitado a lo de Juana Viale y a mí no me invitaron, loco. Y a mí nunca me invitaron. Entonces, la verdad es que ese mensaje se escucha mucho en el barrio. Hagamos mea culpa, los militantes por algo, en algo estamos fracasando, los que militamos tanto y todo el tiempo en los barrios, por algo la antipolítica sigue, ¿sí? Si bien ahora yo estoy en conurbano y los barrios conurbanos son más bien peronistas, pero hay un fuerte mensaje antipolítica que crece y que no termina de aceptar que existe una diferencia entre los partidos políticos, que aceptar que hay políticos que mandan un satélite al espacio, políticos que dicen que la ciencia es un gasto y por lo tanto la recortan. Entonces, fracasamos si no sabemos comunicar eso en los barrios, fracasamos si no sabemos comunicar que no son lo mismo, que no somos lo mismo, y fracasamos todo el tiempo si no logramos que el laburante al que tanto decimos defender no se sienta representado por nosotros. Entonces, intento ser amigable con el DIPI. La verdad es que su música a mí me encanta, la versión de Tuya de él para mí es mucho mejor que la de reggaetón, y lo que intento hacer es ser amistosa con ese mensaje. Porque, ¿qué pasa? La derecha es más amistosa que nosotros con esa gente. Fíjate que él dice que los políticos son todos chorros, pero los macristas lo abrazan. Entonces los macristas no se ofenden, a pesar de que el DIPI dice que los políticos son todos chorros, y los macristas lo abrazan y lo reciben. Y nosotros lo echamos y le decimos, ¿quién te crees que sos? Y me parece un error muy grave. Hay que abrazar a ese laburante que está cansado, o a ese cantante, o a quien sea que tenga ese discurso, y ser amistoso. Porque ¿qué pasa? La derecha es muy amistosa y es muy inclusiva y recibe a cualquiera. Y nosotros nos ponemos en paladines morales de echar a alguien porque dice una barbaridad así o tiene un mensaje así y nos parece una cosa espantosa. Y la verdad es que así vamos perdiendo cada vez más gente. ¿Por qué? Porque a los antipolítica alguien los atrapa. ¿Cómo puede ser que los atrape el partido que menos hace por la gente? ¿Cómo puede ser que los atrape Cambiemos? No puede ser. Si dicen los políticos son todos chorros, que no lo atrape ninguno. Y si lo va a atrapar alguno, tiene que ser el peronismo, si lo sigue. Entonces, seamos más amistosos, prestémosle la oreja como le hacen Macrismo, e invitémoslos a nuestros programas, e invitémoslos a nuestros espacios, porque esa gente antipolítica también vota. Muy interesante, Mayra, realmente. Me hace pensar, y creo que de algún modo u otro, todas estas cosas son debates que todavía no están verdaderamente saldados, ¿no? Vivimos una sociedad bastante desintegrada en ese sentido. Donde, sí, hay una hegemonía en el discurso, incluso en el discurso de la pobreza, que es clase mediero. Entonces, se habla mucho de la hegemonía del poder, o de la hegemonía de los poderes económicos, o de la hegemonía estética que reina en la comunicación, pero nunca se habla de la hegemonía de clase. Incluso la pobreza solo se habla y se debate y se define y se analiza por la clase media. Jamás vas a escuchar a gente pobre opinando de distintos temas, no solo de pobreza, de distintos temas y de la forma que tenemos de ver el mundo. La hegemonía es pura y exclusivamente de las clases medias y altas. Ay, se nos fue Mayra nuevamente. ¿O la tenemos? Me parece que le está entrando un llamado. A ver. Me parece, por el tipo de sonido. Ya a esta altura uno se convirtió Mayra, ¿vos nos escuchás? Acá las escucho. Sí. Ahí está, te no recuperan. sé cuándo me perdieron. No, creo que la frase concluyó y casi que ahí entró un tono de espera que supusimos que era que se había interrumpido, pero te tenemos. Te quería preguntar de lo último que estabas hablando, en particular decías algunas cuestiones que tienen que ver con cómo miramos, ¿no? O cómo somos vistos. Te quería preguntar si este odio que encontramos en algún sector de la sociedad, o algunos sectores, hacia quienes tienen pobreza, son parte del odio, o también a veces de no reconocer que lo que a algunos les sobra es lo que le está faltando al otro, y que entonces efectivamente tendría que haber una especie de autocrítica de la falta de distribución de la riqueza en nuestro país. Sí, yo autocrítica no soy de pedir nunca, porque no hay nada más difícil que la autocrítica, y esto va para todos los sectores, incluso para
nosotros mismos, los pobres. A ver, yo cometo un montón de clichés que vivo hablando y la verdad es que no me parece tan fácil tener una verdadera mirada crítica de uno mismo, de su clase social y de sus condiciones socioeconómicas. Entonces lo que me parece que hay que tener en cuenta es que esto, es muy difícil entender la realidad del otro. Así como los villeros caemos en el resentimiento y muchas veces le llamamos cheto a todo aquel que no haya, digamos, dejado la primaria, algo que es una barbaridad. Yo misma cometí un montón de esas barbaridades. Yo misma, qué sé yo, le pegaba a cualquier compañera que tuviera más o menos todos los útiles o cosas lindas. Digamos, de chica fui muy resentida, de adolescente también. Era como que todo para mí era cheto. Digamos, para cierta clase social, todos son negros que no quieren trabajar. Y los que están buscando trabajo, digamos, bueno, por algo no consiguen. Y los que tienen trabajo y los echan, bueno, por algo los habrán echado. Es como que siempre se culpa al otro. Entonces, todos caemos en ese error. Me parece que lo que hay que empezar a hacer es empezar a generar condiciones igualitarias, donde primero nos acerquemos a una hegemonía cultural, que la escuela pública vuelva a reunir al hijo de la maestra con el hijo del obrero, algo que ya no pasa porque los hijos de las docentes y de toda la clase media han migrado a la escuela privada. Entonces lo que ha pasado es que en las escuelas quedamos los pobres, y cuando los pobres solo nos juntamos con pobres, solamente nos entendemos entre pobres y tenemos aspiraciones de pobres y sueños de pobres, y cuando la clase media se junta solo con la clase media, reproduce lo mismo. Entonces, si seguimos creciendo tan distanciados y en el único lugar que nos cruzamos es en el semáforo, cuando yo te pido una moneda, y es muy probable que nunca lleguemos a entendernos. Claro, sí. Estamos hablando con Mayra Arena. Ella, la verdad es que, insisto, creo que tiene sale de todos los lugares comunes. Eso la verdad es que yo en eso quedo a veces sorprendido, porque uno está habitualmente cabalgando sobre clichés, ¿viste? Sobre todo los clichés. Y en cambio noto que vos rompés con esos clichés. Una vez te escuché hablar sobre el tema de la inseguridad. Y saliendo del formato clásico que vincula inseguridad a pobreza. La verdad es que la perspectiva que está dando es la que tiene la mayoría de la gente que yo conozco. Decime, contame de vuelta, ¿qué es para vos la inseguridad, o ese discurso que la asocia solamente a la desigualdad? No, yo directamente ni paso por ese lugar. Trato, a ver, no me creo original ni mucho menos, pero trato de no repetir siempre lo que dijeron los otros. Es algo que desde muy chica intenté hacerlo, porque de chica me dedicaba a pedir, y de chica me di cuenta que si encontrabas las palabras justas para pedirle a alguien, lograbas que te dé lo que vos quisieras. Entonces, con la inseguridad me pasa, con cualquier tema me pasa lo mismo. Trato de no repetir y trato de pensar desde los ángulos que no se piensa. En primer lugar, quien sale a delinquir, quien elige el delito como forma de vida, son miles de personas de todas las clases sociales. El tema es que hay delitos o casi todos los delitos, te diría, si vos tenés una cierta inteligencia y un cierto capital cultural, los vas a poder hacer impunemente toda la vida si querés, porque no ocurre nada, porque tenés las herramientas intelectuales, culturales y de contactos con las cuales podés cometer todos los delitos que quieras, o prácticamente todos los que quieras. Ahora, cuando tu educación y tus recursos son más bajos, ahí son problemas. Si elegís delinquir siendo pobre y no teniendo cierta inteligencia o cierta capacidad, sí es muy probable que enseguida te atrape un policía o te atrape el sistema. El pibe que sale a robar sin esa inteligencia y sin ese capital cultural, lo que pasa es que ¿a quién le puede robar un pibe que dejó la escuela, que está mal alimentado, que probó la droga a los 8 años? Y bueno, le puede robar a la gente que está igual que él. Le puede robar a gente igual de pobre que él. No tiene ni siquiera la inteligencia para forcejear una cerradura o para desconectar una alarma, ni para robarle a nadie de clase media, digamos. Le roba al pobre. ¿Y qué hace? Abre un ranchito, roba una garrafa, roba un DVD, roba un estéreo, rompe, porque no tiene ni siquiera la inteligencia para, qué sé yo, barretear una puerta. Sí, el delincuente marginal de muy bajos recursos es muy dañino. Además de robar, te rompe todo, o te pega una piña. Entonces, ese es el problema. Cuando quienes eligen delinquir
son de clase tan baja, tienen recursos tan bajos, intelectuales, culturales, o hasta de capacidad física, porque en general te das cuenta cuando te robó un pibito, porque te roba cosas chiquitas, porque ni siquiera tiene fuerza para llevarte un tele grande o una cosa grande, ¿me entendés? Y está volviendo ese robo en los barrios, está volviendo el robo del chiquitaje, el robo del cordel, el robo de que te sacan cositas de la casa. Eso, ahí te das cuenta que primero que los niños están saliendo a robar por las necesidades que están pasando en su casa, niños y adolescentes. Y segundo, que el deterioro profundo en la educación y la pésima calidad alimenticia que vienen teniendo las niñas en la Argentina, hoy tenemos 6 de cada 10 pibes pobres, lo que hace es que ni siquiera tengan los recursos para robarle a gente pudiente. Entonces le roban a jubilados, le roban a pobres, le roban a mujeres, y como dice el querido compañero Guillermo Moreno, rompen aquellos códigos que se tenía o que en algún momento algunos ladrones tuvieron cuando sí tenían un capital intelectual y hasta moral, si querés, para saber que a esas personas que son tan pobres como uno no se las roba. Claro. Mayra, hablando de la antipolítica y de quienes votan también y de todo esto que venimos transitando en la charla, te quería preguntar, en algún momento de esta pandemia que estamos atravesando en nuestro país y en casi todo el mundo, se sacudió un poquito algunas cuestiones y hubo quienes dijeron, bueno, si esto era una normalidad que estaba mal, si íbamos a pasar a otra, o qué tipo de normalidad, y también esto mismo, ¿no?, de algunas cuestiones como políticas de Estado se dieron para poder acompañar a algunas familias durante esta pandemia, generaron este tipo de declaraciones, debates. A mí me gustaría preguntarte si crees que hemos en este tiempo visto cosas que no teníamos en la agenda, sobre todo en algunos medios de comunicación, como para pensar que estamos avanzando en un país que tiene la posibilidad de incluir en algún momento realmente quienes en general están excluidos, pero digo, en políticas de Estado que planifiquen incluirlos, ¿no? ¿Tenés esperanza de que vamos a ir a una nueva normalidad en donde la desigualdad sea una preocupación y que se resuelva? No, la verdad que no. No, para nada. Sí creo que muchas cosas se vieron y que se vean siempre genera algo, pero muchas veces generan ganas de que se tape y no de que se resuelva. Ojo, pues, quizás yo no soy muy optimista. Sí creo que nos agarró con el peronismo gobernando y era lo mejor que nos podía pasar porque todos sabemos lo que hubiera sido si gobernaba Cambiemos. Ahora, más allá de eso yo no lo veo, digamos, no creo que genere un cambio de época. No creo que genere. ¿Va a ser una época de cambios? Sí, pero no es lo mismo época de cambios que cambio de época, No va a cambiar la época, no va a cambiar el sistema. Y vamos a tener que seguir con este sistema y por lo tanto vamos a tener que seguir militando y laburando para que este sistema sea lo menos cruel posible. Mayra, el tema IFE, asignación universal, todas esas políticas públicas que de algún modo u otro tratan de llegar a lo que en la estadística se llama la economía informal, que son gente que tiene o malos trabajos o trabajos salteados o trabajos con sueldos miserables o no tienen trabajo. Eso de pobreza también. ¿Sirven? ¿Es solo para la urgencia? ¿Eso se puede llegar a transformar en un salario? ¿La gente estaría satisfecha si eso se transforma en un salario universal que le dé un piso como para arrancar el mes un poquito más arriba? ¿Qué palpás vos ahí? Sí. ¿Qué es lo que estás viendo? A ver, ojalá. Lo que está pasando es que las familias son muy distintas en los barrios pobres, así sea en la villa o acá en Caseros, que vivo yo, que es un barrio clase media, pero clase media más tirando a clase obrera que a media cómoda. Las familias son muy distintas y no es lo mismo los pobres que los empobrecidos, ¿sí? Cuando vos tenés pobres, que son segunda, tercera generación de pobres, esa gente sabe ser pobre, sabe recibir el IFE, sabe tener la asignación, sabe dónde hay olla popular y qué día, y sabe dónde hay ropero comunitario. Entonces, ser pobre es todo también una cultura, además de la economía, ¿sí? Saber sobrevivir a la pobreza es
un conjunto de inteligencias o de mañas o de cuestiones culturales que vos las adquirís a la fuerza o por cultura, pero las adquirís, aprendés a vivir con pocos recursos. Entonces los que son segunda o tercera generación se llevan muy bien con eso, ¿sí? Y por supuesto, tener un salario que reúna en una sola tarjeta o en un solo... En una sola ayuda de una vez, en vez de andar cobrando puchos de acá, puchos de allá, tarjeta alimentar, 1000 de acá, 1000 de asignación. Bueno, basta. Pongamos un salario para los adultos y para cada adulto y que sea un salario básico tipo universal y que sea la base de las familias argentinas, así como fue la asignación universal por hijo en su momento. Ahora, el problema lo están teniendo las familias que no saben ser pobres. Esta primera generación de pobres que quizás se empobreció con el macrismo y no paró ahora de caer porque no tuvo tiempo de levantarse, o que por distintas razones no tienen conocimientos de cómo sobrevivir en la pobreza. El empobrecido sufre mucho más que el pobre, incluso aunque no sea tan pobre. El empobrecido no sabe cómo sobrevivir, no sabe cómo anotarse en el plan o en la ayuda, o incluso no quiere, porque quiere volver a ese sistema al que perteneció. Quiere volver a encontrar un laburo en blanco, quiere volver a tener obra social y no quiere ir a la municipalidad a fumarse un empleado público. Entonces, muchas veces no quiere, muchas veces no sabe, muchas veces siente que no es tan pobre o que no le corresponde o que sabe que le corresponde, pero tiene la esperanza de encontrar un nuevo trabajo. Entonces, para mí quienes peor le están pasando en este momento son esos empobrecidos. Y generar un salario de tipo universal que iguale a todas esas familias que no tienen recursos y que califican, qué sé yo, a las personas que, incluso los que laburan en blanco, pero ganan, hoy un pibe que labura en blanco y gana 18 lucas, es pobre, sí, no jodamos. Sí, claro. Entonces, que sea de determinado piso para abajo y que universalices a nuestra clase baja, a nuestros 11 millones de pobres. ¿Por qué? Primero porque generaría un poco de hegemonía económica y un poco de igualdad ante la ley. Porque, ojo, el empobrecido odia al pobre que cobra planes. La piba pobre con 2 hijos y que labura en 5 casas y limpia 5 casas y cuida a una vieja de noche, odia a la piba con 3 hijos que no trabaja y cobra la asignación. La odia, pero más que Mirta Legrand. Entonces, empieza a haber una tensión en los barrios, hace ya rato, esto viene desde que empezó a haber un piso social en la Argentina con el kirchnerismo. Entonces, esas tensiones generan cada vez menos solidaridad, menos sociedades de fomento, menos espíritu barrial, y hay cada vez una disgregación más fuerte. Entonces, generar algo de tipo universal igualaría un poco, pero además calmaría un poco las aguas, calmaría un poco las grandes tensiones que están habiendo y que atentan contra el desarrollo nacional, porque el desarrollo de los barrios y de las comunidades hace al desarrollo nacional. Claro, por supuesto, claro que sí. Mayra, nos quedaríamos toda la noche, pero tenemos que seguir. Lo que sí te quería era agradecer tu mirada inteligente y tu sensibilidad. Nos parece que aprendimos muchísimo de algo que creemos que sabemos. Así que bueno, somos un poquito más ignorantes, gracias a vos. Bueno, te mando un beso grande. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Mayra Arena, militante social. Ella es, y se reivindica, digamos, como militante social. Ella es una persona que vivió en la pobreza fuertemente, después se recibió, es universitaria, pero asume su historia. Y a mí siempre, no sé si te pasa a vos, Gise, pero siempre me gusta escucharla, porque se para en un tercer lugar, que es una especie de tercera posición ante las cosas, ¿no? Donde no necesariamente tienen que estar en todo de acuerdo, pero sí te va a dar una mirada distinta a la que uno ya tiene establecida de antemano, ¿no? Y eso hace crecer, digo, ¿no? Hace que no se duerma el músculo de la cabeza en estas cosas, ¿no? Esa especie de tercera posición que está muy presente y que no vende una realidad edulcorada. Cuando habla de las tensiones allí en los barrios, en relación, por ejemplo, al que cobra una asignación,
a diferencia del otro que no lo hace, y quizás por una diferencia mínima, o quizás porque, bueno, todo eso es un universo muy fragmentado. Uno habla de toda esa economía informal como si fuera una sola cosa, ¿no? Y en realidad es un universo también muy fragmentado, dividido, donde también hay falta de solidaridad. Por eso es interesante esto de desmarcarse de los prejuicios. Bueno, creo que en ese sentido hoy somos un poquito menos prejuiciosos. No sé si, Gise, vos también lo viste así. Sí, me parece que hay algo que, y estaba viendo que justo están llegando varios mensajes agradeciendo el poder hablar con ella, escucharla, porque me parece además, Roberto, en algo que también ella tiene un lugar de legitimidad para hablar, ¿no? En esto que como vos decías, a veces creemos que sabemos, pero siempre nos damos cuenta de que tenemos mucho todavía por incluir en lo que creemos que sabemos, es decir, aprender. Y en ese sentido me parece que tiene la legitimidad para algunas cuestiones que podemos pensar o prejuzgar o desconocer, ayudar a pensarlas, con las complejidades que tiene, como vos decías, y también por ser alguien que puede decir testimonialmente cosas que ella misma decía, hasta se las ha criticado porque hoy las puede ver de otra manera, y de algún modo decir, tampoco hace bien pensar algunas cosas en contra de uno mismo. Lo que sí también creo, Roberto, y algo que es interesante es esto que de alguna manera vos le preguntabas también, ¿no? ¿Qué pasa con cuando a veces creemos que ciertas políticas lo abarcan todo o que tienen una intención, y a veces después en la realidad encontramos los casos por casos que también te hacen pensar algunas cosas más que lo que habíamos pensado? Mira, vos sabés que de quiénes era el mayor enojo en relación a lo que fue el sistema previsional, que llegó prácticamente al 90%, 95% de los adultos mayores en la Argentina, cuando se dieron las jubilaciones de ama de casa. Bueno, las jubilaciones de ama de casa, o así, eran las que reconocían a la ama de casa como una trabajadora, haya hecho o no haya hecho aportes. De hecho, las que habían hecho aporte toda su vida estaban entre las más enconadas adversarias de esa posibilidad, que era una posibilidad igualadora. Pero decían, pero yo tuve que aportar toda mi vida, a ella le dan una jubilación sin haberlo hecho. Y era muy difícil, es una discusión difícil a veces, viste, que no se da en estos términos con tanta libertad, y que hablan de también lo complejo de la fragmentación en la sociedad en la que hoy vivimos. Y lo que tiene Mayra, insisto, es esa tercera posición que creo que nos despabila un poco. No le escuché decir que no era lo mismo nacer en una casa que tiene bidet que en una casa que no tiene bidet. Porque ella, la cosa integradora de la escuela, le permitió un día descubrir, creo que tenía 9, no sé, 10 años, 11 años, que una amiguita de ella tenía bidet en la casa, y ella no sabía para qué se usaba. Cómo era que había una ducha que salía de abajo hacia arriba. Claro. ¿No? Bueno, la escuela le permitió descubrirlo, increíblemente, por el rol igualador de la escuela, o el rol históricamente que tenía igualador de la escuela. Pero es verdad que no es lo mismo nacer en un lugar que en otro, en términos de oportunidades, en términos de visión del mundo, en términos de solidaridad. Eso también nos permite ver lo de Mayra Arena, que estuvo hablando con nosotros aquí en Fuerte y al Medio, para el debate de toda la semana. Ahora nos tenemos que ir a un temita musical, entiendo yo, porque...